Desde su creación, en 1992, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, dentro de su rol tutelar, viene capacitando a profesionales íntegros y probos, dedicados al control gubernamental y a la gestión pública, contribuyendo con la formación, especialización, capacitación y entrenamiento al personal del Sistema Nacional de Control, así como de los funcionarios, servidores públicos y de los ciudadanos. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas del día. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas tardes con todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al webinar Obras Públicas por Administración Directa. Esta actividad académica tratará sobre la ejecución de obras públicas en el Perú por la modalidad de administración directa bajo el nuevo marco normativo, así como las mejoras que plantea en relación a los procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa y cómo logrará garantizar que este mecanismo de ejecución se realice de manera célere y transparente, logrando los objetivos planteados por las entidades y reduciendo considerablemente los riesgos que existen alrededor de esta modalidad de ejecución de obras públicas. Antes de iniciar, les vamos a informar la dinámica de participación. Durante su presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex, la cual se encuentra en la parte inferior derecha del aplicativo o también de la web. Estas luego se le harán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar la ponencia. Cabe precisar, ya, a todo el público que nos está viendo de todas partes del Perú, que las PPT se encuentran colgadas en www.enc.edu.p. Además, van a poder ver la grabación de esta ponencia en nuestro canal de YouTube Escuela Nacional de Control. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad en redes sociales a través de Facebook, LinkedIn y YouTube de la Escuela Nacional de Control. Ahora vamos a presentar este webinar Obras Públicas por Administración Directa, la cual va a estar a cargo del ingeniero Óscar Ayauja Medrano. Él es ingeniero civil titulado por la Universidad San Luis de Gonzaga, Ica, egresado de la maestría en Gerencia de Construcción Moderna por la Universidad Federico Villarreal y de la maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control. Profesor titulado con experiencia en dictado de cursos y programas de gestión de obras públicas y control gubernamental durante los últimos 8 años. Especialista en control gubernamental con 17 años de experiencia, como responsable y supervisor de auditorías de cumplimiento, servicios relacionados, servicios de control simultáneo y servicios de control específico, a hechos con presunta irregularidad en procesos vinculados a contrataciones de obras públicas, saneamiento de infraestructura, carreteras y proyectos de inversión pública. Además, con sólida experiencia en gestión pública y ejecución de obras
como residente y supervisor de obras por administración directa y contrata. También tiene experiencia en gestión del Sistema Nacional de Control entre el 2019 y 2023 como gerente regional de control en Cusco y Junín, así como supervisor general de la subgerencia de megaproyectos. Actualmente se encuentra como supervisor regional de control de la Contraloría General de la República. Adelante, ingeniero. Puede usted iniciar su ponencia. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bien, en esta ocasión vamos a desarrollar y quizás hacer algunas situaciones bastante puntuales respecto a la directiva número 017-2023 que fue publicada en el Peruano el año pasado, justamente el 29 de diciembre. Con con este marco normativo se regula la ejecución de obras por eliminación directa a nivel nacional, que por cierto entra en vigencia este 1 de junio. Estamos a un mes aproximadamente de iniciar la vigencia. Entonces, la Contraloría General de la República, a través de la Escuela Nacional de Control, en los últimos, cada 2 semanas, viene brindando estos webinars para puntualizar los aspectos de la directiva, pero también para dar a conocer cuáles son las nuevas situaciones, cuáles son a las precisiones que se van a efectuar en cuanto se vienen desarrollando continuamente consultas, la atención de consultas, también meses de trabajo con el MEF, con la DGBMI. De tal manera que cualquier situación que sea necesario indicarlo o trabajarlo según una normativa especializada como el INVIERTE-P, por ejemplo, o con el mismo OCE, tengamos a bien incluirla o en su defecto precisarla. Es importante tener en cuenta dos situaciones dentro de la directiva que regula lo que es la ejecución de obras por administración directa. Primero, que debemos tener en cuenta que era importante, después de casi 35 años, de tener una norma más al detalle que permita regular este tipo de ejecución de obras, que son válidas, que se hacen a nivel nacional y que uno de los fines supremos quizás es que le brinda trabajo o labores a la población que circunda la obra. Entonces, importante planificar la ejecución de las obras siempre yendo o teniendo en consideración lo siguiente. Debemos buscar la eficiencia, la eficacia de estas obras en cumplimiento de plazos, costo y calidad, pero de tal manera que vaya vinculado con lo que es garantizar la obtención o el logro de la finalidad pública. Y segundo, va a depender mucho de las mismas entidades que al desarrollar o aplicar esta directiva pueda también complementar algunos aspectos acordes a su realidad. Con esas dos premisas vamos a iniciar nuestro webinar para señalar, entre otras cosas, lo siguiente. Vamos a distribuir el webinar en estos 4 unidades. Vamos a hablar primero del marco normativo y aspectos generales. Vamos a hablar de la aprobación y preparación de la ejecución de obra por eliminación directa. Haremos mención de la ejecución física de obra y también de lo que va a corresponder a la culminación y la liquidación de la obra propiamente dicha. Algunas siglas y referencias que vamos a tener en cuenta: CO, cuaderno de obra; COD, cuaderno de obra digital; EETT, especificaciones técnicas; ETO, expediente técnico de obra; IO, inspector de obra; OAD, oficina de obras por administración directa; RO, residente de obra; SO, supervisor de obra; y SNPMGI, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE. Entre estas denominaciones que tenemos en pantalla podemos precisar algunas situaciones significativas o cambios significativos que debemos de tener en cuenta. Primero, ya se tiene a punto de aprobar el cuaderno de obra digital. Ya se están haciendo las últimas pruebas, de tal manera que cuando empiece la vigencia de la directiva número 017-2023-CG, podamos contar con el cuaderno de obra digital. Vamos a explicar en su momento cuál es el avance que se tiene con respecto al cuaderno de obra digital. También haremos mención de la oficina de obras por eliminación directa.
Muchos consideran que si tomamos en cuenta un gobierno local, por ejemplo, que habla o tiene una dirección de desarrollo urbano o una gerencia de infraestructuras o una gerencia de obras, va a cambiar el nombre y se va a llamar ahora Oficina de Obras por Administración Directa. Eso no es del todo correcto, porque la Oficina de Infraestructura, porque la gerencia de desarrollo urbano de una municipalidad distrital, provincial, tomándolo como ejemplo, tiene otras funciones también. Brindar licencias de construcción, verificar o fiscalizar el cumplimiento de construcciones menores o autorizaciones de obras menores, obras por contrata. Lo que se pretende aquí con la Oficina de Obras por Mediación Directa es que se encargue o se designe a uno o un grupo de profesionales de tal manera que se hagan cargo solo de las obras por determinación directa, desde su concepción, desde su aprobación de expediente, desde la misma evaluación propiamente dicha, que si es capaz de realizar la modalidad de obras por mediación directa, de su ejecución, verificación, control, seguimiento, de la parte de liquidación y ser también parte del control de la inspección o el supervisor. Debemos tener en claro ello. Aquí también las entidades van a tener que hacer mención y evaluar la pertinencia de hacer un cambio en sus documentos de gestión, llámese ROF, de incluir la Oficina de Obras por Mediación Directa. Eso va a depender netamente de la entidad. Si es una entidad que constantemente hace obras por emisión directa, quizás tratando de garantizar ello, involucrará pues que se forme o se conforme una oficina de obras por emisión directa como un órgano institucional, como una unidad orgánica. Pero si hace no necesariamente de manera continua, podrá seleccionar un equipo, un grupo de profesionales que van a tener las funciones descritas en la directiva y por lo tanto son merecedores también de alguna responsabilidad según las funciones que se les asignan. Y también tenemos el Sistema Nacional de Programación Internacional y Gestión de Inversiones, INVIERTP, en las cuales se está tratando de optimizar mucho la relación que tenga la obra pública concebida en la misma directiva, se encuentra en la parte final, en la parte de definiciones, en correspondencia con el INVIERTP. ¿También pueden desarrollarse IOAR? Sí, también pueden desarrollarse IOAR. Pero veamos en qué sentido. Tengamos en cuenta para más adelante estas siglas y referencias. Vamos a hablar del marco normativo y generalidades. Vamos a centrarnos netamente que recordemos que se tuvo una ley más o menos en septiembre del 2023 para obras de promoción directa, que luego fue, llamémosla así, retirada y el Congreso, mediante la ley número 31912, autoriza a la Contraloría que en un plazo de 60 días emita, según sus competencias, ¿no? Emita una nueva disposición normativa que mejore, detalle o modifique lo que en su momento lo hizo a través de la resolución de Contraloría 195-88, que era justamente el marco regulatorio inicial para las obras por eliminación directa. Es así que el 29 de diciembre se cumple el plazo de 60 días y la Contraloría emite la directiva número 017-2023-CG, que es la que vamos a mostrarles, que es la que, por cierto, se está recibiendo consultas y se está atendiendo consultas y precisiones al respecto, y vamos a hacer mención de ello a lo largo de esta ponencia. Vamos a tener en cuenta esos aspectos. Debemos tener en cuenta la pertinencia que, sobre todo en los gobiernos locales, debe tener o debemos coordinar con el Comité de Vigilancia, quienes pueden solicitar información generada o pueden también, y debemos brindarle para ello toda la información y también algunos seguros y demás que puedan ellos solicitar cuando van a visitar las obras en ejecución. Claro, también deberían tener una programación y una autorización previa a esa visita, ¿no? Mucho se ha hablado de la subcontratación dentro
de lo que es las obras por eliminación directa. En principio, es autorizada por por la Oficina de Eliminación Directa. Si bien es cierto, como institución, tenemos en el marco de lo que es la ley y reglamento de contrataciones del Estado, que como máximo se establece para obras públicas por contrata el 40% de su contratación, la Contraloría General de la República estima conveniente que debe ser un máximo al 30%. Ojo, estima. Es por eso que la subcontratación debe realizarse en correspondencia con algún lineamiento preciso que la Contraloría vaya a desarrollar, ¿no? Con ello, podemos establecer un valor límite que en este momento todavía es impreciso. Lo que tenemos en cuenta es lo que se trabaja en las obras por contrata, que es hasta un 40%, ¿no? Ahora bien, el subcontratista no tiene que estar inhabilitado para contratar con el Estado. La publicación de subcontratistas debe estar pues en Infoobras. Debemos tener en cuenta mucho el Infoobras. El Infoobras va a ser, llamémosle así, de aquí para adelante, el registro quizás más importante que se realice cuando ejecute obras por eliminación directa, ¿ya? Vamos a tomar ello como una alerta para poder coordinarlo y precisarlo en el interior de este webinar. Debemos hacer el seguimiento de inversiones a través del SSI del MEF, donde podamos advertir no solamente los porcentajes de avance, sino también cuánto de financiamiento tiene, cuánto es su monto de inversión inicial y cuánto se va modificando quizás por las demoras, por los plazos o por las contrataciones que va realizando durante su ejecución. Debemos tener en cuenta la adquisición de bienes y servicios, importante para las obras por eliminación directa, más aún si tomamos en cuenta que lo que debemos considerar como bienes y servicios en el caso de las obras por eliminación directa son materiales, equipos o maquinaria si le vamos a alquilar, algunos insumos donde se va a ver suministro de bienes, como el combustible, por ejemplo, y también la mano de obra. Se establece también una capacitación que continuamente la Contraloría viene efectuando a través de un curso regular dentro de la Escuela Nacional de Control o también a través de estos webinars que, como les mencionaba, si mal no recuerdo, los realizamos cada 15 días a través de diferentes profesionales que han estado involucrados en la concepción de esta directiva por administración directa del año 2023. Debe haber una difusión y comunicación, que es lo que estamos efectuando ahora. Se está haciendo una serie de consultas nuevamente, consultores privados, entidades públicas a las cuales se está atendiendo previa revisión de nuestras área normativa. ¿Qué debemos tener en cuenta para empezar a involucrarnos o a desarrollar obras por eliminación directa dentro de la directiva número 017? En principio, la vigencia. La vigencia, inicialmente concebida para el 1 de abril, luego con resolución de Contraloría número 183, se estableció que se traslade para el 1 de junio del 2024. Como le decía, aproximadamente estamos a un mes de ello, a 30 días aproximadamente, para que se pueda ya poner en vigencia esta nueva directiva, que en primera instancia son para todas las obras nuevas concebidas con este marco normativo, pero también tiene una situación bastante particular con aquellas obras que vienen siendo ejecutadas, algunas desde el año pasado, otras desde enero, febrero de este año. Se continuará con la resolución 195-88 a aquellas obras que en su ejecución hayan superado el 10% de ejecución financiera o de devengado. En otras palabras, si esa obra no supera en devengados el 10%, va a tener que adecuarse a la directiva número 017-2023. El mismo caso sucede con los saldos de obra, que se deben entender o comprender como una obra nueva, cuyo costo de expediente técnico va a marcar la diferencia de la categorización que va a ser
para esa obra. Nuevamente reitero, y es muy puntual, el registro de Infoobras se puede registrar desde la aprobación del expediente técnico y va a estar a cargo del inspector o supervisor. Todas las entidades públicas tienen o tienden a tener un usuario que anota o registra en Infoobras todas las obras que vayan a desarrollar, ya sea por contrata o por administración directa, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión debemos tener en cuenta lo siguiente. Debe darse o se va a tener que formar o asignar un usuario solo al inspector para que haga el registro dentro del Infoobras, ¿no? Las obras que empiezan en mayo o en abril, lo que deben preocuparse es que tengan un devengado acumulado o una ejecución financiera acumulada mayor al 10% para no ser considerada dentro de la norma. Si está considerada o si es menor del 10%, va a tener que adecuarse a esta normativa. Muy bien. La interoperabilidad es muy importante, como les decía, a través del seguimiento del sistema de seguimiento de inversiones del MEF, el SEACE, el CIAF u otros que nos permita cruzar información de la adecuada gestión de la ejecución de este tipo de obras. Recuerden que toda obra pública obedece, tanto como gestores y como auditores, por así mencionarlo, a ser evaluado en mínimamente 3 aspectos: costo, plazo y calidad. Y es importante esta interoperabilidad para, sobre todo, transparentar la gestión de la obra pública. Y por último, el control gubernamental establece a través de sus atribuciones la posibilidad de efectuar cualquier servicio de control, ya sea posterior, ya sea simultáneo, ¿no? Dentro del simultáneo recuerden que tenemos el concurrente, para lo cual va a tener que evaluarse y obtener pues una materialidad correspondiente para poder ser selectivo. ¿Por qué es importante o debemos tener en cuenta las obras por eliminación directa en nuestro país? Las estadísticas, al menos hasta el 29 de febrero del 2024, señalan que una de las más, llamémosle así, la más grande cantidad de obras públicas se hacen en nuestro país por administración directa. Quizás no necesariamente en costo, pero sí en cantidad. Por ejemplo, vamos a poder advertir que tenemos 1.268 obras públicas que estarían paralizadas al 29 de febrero del 2024. Estamos hablando de un costo actualizado de más de 3.000 millones de soles. No obstante, las obras por contrata, que pueden ser en este caso solamente 974 obras, obviamente que involucran un mayor porcentaje en lo que es presupuesto, ¿no? Tenemos en presupuesto, solamente el 11,7% representa al costo de obras por emisión directa, mientras que por contrata el 65,4%. Sin embargo, curiosamente, las obras por emisión directa que tienen una mayor cantidad de obras, pues representa el 55,2%, más de la mitad de obras en números, estamos hablando, en cantidad, pues estarían paralizadas y pertenecen a lo que son obras por eliminación directa. Muchas de las situaciones que se vienen dando en las obras por eliminación directa obedecen exclusivamente al desabastecimiento de materiales, de insumos. En ese sentido, debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son aquellas situaciones que el SEA se habría identificado en la compra o en la contratación de bienes y servicios? En principio, presuntas irregularidades en la definición inicial del requerimiento, que es un 53,8. Cuando hablamos de la definición inicial del requerimiento, estamos hablando del área usuaria. Estamos hablando quizás del encargado quien solicita o requiere un determinado insumo necesario para la obra, que no estaría bien definido, que le falta mayor precisión, que no establece un cronograma de entrega si es a largo plazo. Situaciones que
hacen o debemos tomar en cuenta para prever cómo solucionamos ese aspecto. De igual manera, lo que hemos mencionado hace un momento también se sustenta en algunos informes de control que presentamos a continuación, en las cuales se establece, por ejemplo, que funcionarios y servidores públicos de la municipalidad tramitaron, validaron, otorgaron conformidad y pagaron un total de 409.091,35 soles por concepto de planilla de obreros, bienes y servicios correspondiente a la ejecución de la obra, sin contar con residente, inspector de obra, ni con maquinaria y equipos necesarios, además de no contar con el respectivo cuaderno de obra. Asimismo, tenemos otro informe que señala, por ejemplo, se otorgaron conformidades a los servicios que no se habían ejecutado, se encuentran parcialmente ejecutados o fueron ejecutados sin cumplir con las especificaciones técnicas. Producto de quizás la falta de control, de repente la falta del control técnico, no sé si por ausencia, dejadez, desidia, falta de experiencia. Son muchos factores que involucran el por qué se habría otorgado la conformidad a servicios que no se habrían realizado. Así también tenemos que se fraccionan contrataciones, ¿no? Tratando de evadir un proceso de selección mayor, ya sea adjudicación selectiva, ya sea concurso público o licitación pública, dependiendo si es bien o servicio. Y también que se ejecutan obras sin cautelar el cumplimiento del expediente técnico. Deficiencias en las contrataciones de bienes y servicios, deficiencias en el expediente técnico, deficiencias en la experiencia profesional. Mínimamente tenemos 3 elementos a tomar en cuenta y que se pretende, estamos convencidos de ello, con el apoyo de la gestión pública, de poder desarrollar una solución a esas deficiencias que hemos mencionado. ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que pretende establecer la directiva? 1, economía, eficiencia, transparencia, moralidad y orientación a resultados. Queremos señalar lo siguiente: la economía no necesariamente va de la mano con el menor precio. Debemos tener en cuenta que también no necesariamente debemos utilizar lo bueno, bonito y barato en la ejecución y en la gestión pública. Debemos hablar de eficiencia, de eficacia, que realmente solucione un problema determinado dentro del proyecto o de la obra. Importante hablar de la eficiencia porque todos los procesos, procedimientos y decisiones deben orientarse a ello. Y asimismo, el control también debe garantizar la eficiencia, dejando quizás rezagado lo que corresponde pues al formalismo, ¿no? Pero veamos ese aspecto porque la toma de decisiones también tiene que tener un sustento o una justificación correspondiente. Y por último, o dándole también esa importancia relevante, tenemos que tener en cuenta la orientación a resultados. Todas las intervenciones públicas que se realicen para resolver un problema público o de gestión interna deben ser orientados justamente a los resultados. Y una forma de establecer los resultados, al menos en gestión pública, es brindar servicios, los que obviamente correspondan, con valor público, que son las situaciones que deben promover o movernos a utilizar o a lograr. Tenemos algunos aspectos generales. ¿Cuál es el objetivo de la directiva? La directiva se involucra específicamente en establecer el proceso de ejecución de las obras por administración directa. No establece el cómo voy a aprobar, ¿no?, el expediente técnico, cómo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de preinversión o una fase de formulación de perfil o ficha técnica. Estamos hablando de ejecución de obras netamente, de donde debemos tener como puntos u horizontes relevantes la calidad, el costo y la oportunidad. Muchos dirán, de repente la oportunidad es el plazo. Sí, podemos considerarlo como tal, pero sin embargo a ello le agregamos lo siguiente: tenemos que hacer obras oportunas, que traten de cumplir el plazo
en lo más razonable posible, pero que también funcione, sirva, se utilice con oportunidad y en beneficio de la población. ¿Qué finalidad debemos tener en cuenta? En principio, la celeridad, la transparencia, el adecuado control gubernamental también. ¿Quiénes están en el alcance de esta directiva? Los pliegos de gobierno nacional, regional y local, aquellos que hagan obras por emisión directa. También las entidades de tratamiento empresarial, empresas bajo el ámbito del FONAFE, y los fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Muchos consultan y señalan las obras, los proyectos sociales o productivos están involucrados en la directiva. Se hace mención exclusiva a lo que es obras por emisión directa. Efectivamente, debemos tener en consideración la denominación o la definición de una obra pública, que según la directiva, y está registrada en la directiva, se señala que es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que necesita dirección técnica, materiales, equipos y maquinarias, expediente técnico y mano de obra. Entonces, debemos tener en cuenta la definición de obra pública, que no es ajena a lo que señala el INVIERTA-P o no es ajena a lo que señala necesariamente la ley y el reglamento de contrataciones, por ejemplo. Pero sí debemos tener en cuenta la parte final. No están comprendidas la ejecución de proyectos o programas sociales, a menos que éstas cuenten con infraestructura física a ejecutar. Si hablamos netamente, por ejemplo, algunos dicen, voy a incrementar la capacidad productiva del servicio de serenazgo, efectuando o contratando o construyendo casetas de madera, ¿no? En ciertas esquinas, en ciertas cuadras. Pues bien, en principio, esa componente de proyecto involucra capacitación, contratación de personal, vestimenta, armamento, bicicletas, movilidades y también casetas de madera. Infraestructura física, muchos dicen, las casetas de madera, sí, pero recuerden que también vienen prefabricados. Los puedo comprar como un bien o como un suministro de instalación. Debemos tener en cuenta el detalle de que debe contar con infraestructura física. Por ejemplo, las escaleras en algunos cerros de aquí en Lima. Son programas sociales, son pequeños proyectos o inversiones, sí, pero tienen infraestructura física. Tienen concreto, tienen que hacer graderías, tienen que poner pasamanos, tienen que hacer pequeños cortes, en fin, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la necesidad de que haya infraestructura física a construir o a ejecutar. En estas situaciones mencionaba hace un momento que las obras deben ser concebidas según su expediente técnico, que arroja un presupuesto de obra, y ese presupuesto me va a definir a qué categoría pertenece la obra que vamos a pretender ejecutar. Por ejemplo, establecemos categoría A, obras cuyo expediente técnico, cuyo presupuesto de expediente técnico indica que es menor a 5 millones de soles. ¿Quiénes más están inmersos en esta categoría A? Aquellas provincias ubicadas en la zona de frontera de la Sierra y de la Selva de nuestro país, y también aquellas que están en la zona Brain. Entonces, todas aquellas zonas o obras que se encuentran en esas zonas o son ejecutadas por entidades de esas zonas, pues también serán consideradas dentro de la categoría A. Categoría B, obras cuyo costo sean mayores a 5 millones, pero menores a 10. Y la categoría C, mayores a 10 millones de soles.
¿Por qué es importante las categorías? Porque en principio se van a determinar quizás la complejidad, en principio. No estamos hablando necesariamente de costos, estamos hablando de la complejidad. Y también nos va a definir qué tipo de profesionales o con qué características profesionales vamos a contar para su ejecución. Es por ello que era importante tomar en consideración esta parte de las categorías. Que también debemos tener en cuenta lo que es el expediente técnico. El expediente técnico es tal cual como lo podemos también advertir en el Reglamento Nacional de Edificaciones, un conjunto de documentos con el cual se ejecuta la obra. Debe tener memoria descriptiva, diseño de ingeniería, especificaciones técnicas, estudios básicos como topografía, mecánica de suelo, geotecnia, geología, entre otros, memorias de cálculo, planos, planilla de metrados, presupuesto de obra, cronogramas, pero aquí a las obras por inversión directa le está agregando algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional? Estamos haciendo mención de los calendarios de utilización de equipos y maquinarias, calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada. También vamos a tener en cuenta lo que es el calendario de avance de obra valorizado. Normalmente, en un expediente técnico usual, se tiene pues el cronograma de obra por PER o CPM, o diagramas de Gantt también, y el calendario de avance de obra valorizado. Ahora se está incorporando 3 calendarios más, aquellos que me permitan controlar los materiales, los equipos y maquinarias y la mano de obra calificada y no calificada. Ustedes se preguntarán por qué. Los que tienen conocimiento y han participado en obras por inversión directa, uno de los puntos más importantes por su incremento de costo es justamente la mano de obra. Una de las situaciones que perjudica o limita la ejecución normal de las obras es el abastecimiento de materiales o de equipos y maquinarias. Es por ello que en cada situación se da esta importancia a aquellos elementos o situaciones que podrían limitar la ejecución normal de la obra. También debemos tener en cuenta el presupuesto analítico de la obra por específicas de gasto y componente presupuestal. Aquí lo que pretendemos es que presupuesto, contabilidad tengan un seguimiento oportuno y también el residente y el supervisor, obviamente, para no excederse de sus costos programados. ¿Quién me va a garantizar los costos programados? Necesariamente un presupuesto analítico, ¿no? Ahora bien, debemos tener en cuenta que el expediente técnico debe ser aprobado por la dependencia responsable de acuerdo pues a la organización que tenga la entidad. Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta con respecto al expediente técnico. Recuerden que con el INVIERTE-P los proyectos se evalúan cada 3 años o deben hacer alguna actividad de ejecución en los 3 años siguientes de su declaratoria de viabilidad. Por lo tanto, va a ocurrir o se está tomando ese ejemplo con los expedientes técnicos. De tal manera que si tienes expedientes realizados hace más de 3 años, esta debe actualizarse o en su defecto debe verificarse. No solamente actualización de precios, sino también de la metodología o de la alternativa de solución al problema. Y verificar, obviamente, que todavía persista la brecha de infraestructura a la cual voy a atender. De igual manera, eso es en el caso de proyectos de inversión. Pero si estamos hablando de un IOAR, esta no debe tener una antigüedad mayor a 1 año. Por lo tanto, más de 1 año tiene que ser evaluada o actualizada. Debemos tener en cuenta que el expediente técnico tiene un presupuesto de obra con antigüedad, no debe ser mayor a 9 meses su presupuesto de obra, ¿no? Tal cual me va a servir para cuando realice las contrataciones de los materiales o alquileres de equipos. ¿Qué debo contener o qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta lo siguiente. eh, las entidades o unidades orgánicas que van a conformar a partir de ahora, como por ejemplo la Oficina de Administración Directa,
debe tener en cuenta que son responsables de planificar, programar, ejecutar y supervisar las obras por eliminación directa. Esas cuatro actividades es la que debe tener en cuenta tanto los funcionarios, los servidores de los órganos que están encargados de la ejecución de este tipo de obras. Es importante señalar que debe contar con independencia, separación de funciones, coherencia entre asignación de competencia, rendición de cuentas, no debe haber duplicidad, coordinación y otros criterios o reglas establecidas. ¿Quién más que las entidades públicas que conocen su realidad podrán afinar, ¿no? Podrán tener en cuenta las acciones de planificar, programar, ejecutar y supervisar? Para eso se pretende o se da la propuesta de la formación de una oficina de eliminación directa, que se encargue netamente de las obras por eliminación directa. De tal manera que evitas duplicidad, generas una rendición de cuentas de ello, mejoras las coordinaciones incluso. Hablemos ahora del BIM. El BIM va a ser necesario para aquellos proyectos de más de 10 millones de soles. Aquellos expedientes cuyo costo o presupuesto de obra señalen que sean mayores a 10 millones de soles, corresponden o están comprendidos en la categoría C. Por lo tanto, ahí es necesario hacer o efectuar específicamente el modelado BIM. Muchos confunden. ¿Van a aplicar la metodología BIM? No necesariamente. No. Lo que vamos a tener en cuenta es algunos aspectos básicos como los que vamos a advertir en estas dos gráficas y están marcadas. Tenemos que ver la visualización en 3D y que ésta me permita establecer o determinar lo que es las interferencias e incompatibilidades. Pero para ello tengo que tener de repente profesionales que sepan de Revit, profesionales que puedan hacer elevar un plano en 2D a 3D. Sí. ¿Y dónde consigo eso? Recuerden, se está categorizando lo que son las obras. Más de 10 millones es un tipo C, que solamente las de tipo C necesitan este tipo de trabajos con el modelado BIM. Por cierto, esto ya viene desarrollándose desde el 2018, 19, 20, inclusive se establece ya un plan BIM que viene desarrollándose desde el 2020-21, que en el año pasado cambió inclusive a unas caracterizaciones adicionales. Ya no es ajeno el plan BIM a la labor profesional de la ingeniería, menos a las obras, tanto como constructores como supervisores. Ahora entramos a la oficina de obras por inversión directa. Esta va a ser la oficina central, va a ser el corazón de las obras por inversión directa. Igual que el corazón, que es un músculo que impulsa y bombea la sangre, la oficina de obras por inversión directa va a ser la responsable y encargada de dirigir, planificar, organizar y administrar la ejecución de obras públicas por administración directa. Debemos tener en cuenta ello, porque tiene una serie de funciones y al establecer funciones son pasibles de responsabilidades. ¿Qué pretende o qué busca la entidad al tener una oficina de obras por eliminación directa? Necesariamente funcionarios responsables, capaces de ejecutar o participar en la ejecución de las obras o estar a cargo de la ejecución de las obras, pero que logren el cometido posible, que estas obras se culminen, que se realicen, que no presenten limitaciones y si las presentan, que sea un mínimo riesgo. Tenemos algo que quizás va a causar mucha expectativa y también incomodidad con respecto al personal clave que se está incorporando en las obras por eliminación directa. En este esquema, ustedes van a poder advertir 7 tipos de personas en las cuales se tienen algunas características. Por ejemplo, mi residente de obra.
Puede ser ingeniero civil, arquitecto o un profesional afín, según la naturaleza de la obra, obviamente, ¿no? Pero aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Debemos señalar, por ejemplo, que en la categoría A y B y C, la experiencia en el sector público no es indispensable para el residente, pero sí como experiencia específica. Y la experiencia específica, ¿ah?, debe ser exigible como residente, inspector o supervisor. Y va a cambiar la cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la categoría A, se necesita 2 años de experiencia específica. Ojo, 2 años de experiencia específica, ¿ya? Si hablamos de categoría B, 5, y de categoría C, de aquellos que son más de 10 millones, aquel donde se va a utilizar el modelado BIM, 8 años de experiencia como residente o como supervisor o inspector de obras. ¿Qué se pretende con ello al poner una experiencia que inclusive podrían señalar contrario a lo que señala, pues, eh, la normatividad de contrataciones de obras, o obras por contrata, mejor dicho? En principio, tratar de cambiar y modificar las estadísticas que se tienen con respecto a deficiencias y obras paralizadas en obras por eliminación directa. Contando con profesionales de mucha experiencia o de una experiencia importante en este tipo de obras, se garantizará, pues, se garantizará lo necesario para conseguir justamente la calidad de obra esperada. Recuerden, costo, oportunidad y calidad. Es verdad que muchos de nosotros como ingenieros civiles hemos participado o hemos hecho alguna labor específicamente en el tema de iniciar nuestra labor como residentes en obras justamente por extensión directa. ¿Qué se pretende ahora colocándole una significativa experiencia específica? En principio, mejorar la calidad de las obras. Por ejemplo, tenemos la participación de un asistente de obra, que puede ser un bachiller o un titulado de ingeniería civil, que quizás debe estar a cargo de ser asistente de obra para obras de categoría B y C, porque la A es opcional. Entonces, sí se está trabajando en ello, pero también debemos tener en cuenta que la directiva establece que las entidades públicas podrán complementar, ojo con este aspecto, complementar de acuerdo a su realidad, ¿no?, el tema de incorporar profesionales de acuerdo a la complejidad de la obra, o también quizás, ojo, digo quizás, establecer la posibilidad de que los profesionales que vayan adquiriendo experiencia como asistentes en un determinado tiempo puedan asumir una residencia. Pero dependerá mucho de la toma de decisiones que haga la entidad, garantizando siempre la transparencia, la eficacia y la eficiencia. No justifiquemos el hecho que estamos en zonas alejadas y que no tenemos profesionales. No justifiquemos tampoco que al profesional ingeniero se paga solamente 1.500 a 2.000 por obra. Si tienes esos inconvenientes, entidad, evalúa la necesidad de hacer obras por mediación directa. Todo va a depender de la evaluación de ellos, ¿no? Debemos tener en cuenta el invierte P, tomando en consideración y de manera sustancial que toda inversión debe realizarse para la efectiva prestación de servicios,
y a la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Si tú perteneces a una municipalidad digital, garantiza que esa inversión sea en beneficio real de tu población distrital. Que haya una inversión efectiva para que realmente se realice la prestación, para que realmente se brinde el servicio. Siempre optimizando el cierre de brechas de infraestructura. Aquí tenemos algunos principios rectores del INVIERTE-PUE que debemos tomar en consideración también. En principio, el cierre de brechas. Debemos tener en cuenta la infraestructura o de acceso a servicios públicos. Cuando hablamos del cierre de brechas, debemos tener en cuenta qué es lo que me falta para atender la demanda. No nos equivoquemos o no tengamos una concepción errada. Por ejemplo, tengo un pequeño distrito de 5 cuadras y de 30 manzanas, ¿no? Distribuidas en esas 5 o 6 cuadras. Que en la gestión anterior, llamémosle así al titular actual en una municipalidad digital, se habría efectivizado obras de saneamiento, ¿ok? Obras de saneamiento. Pero en el transcurso ya no eran 30 manzanas, ¿no? Empezó a subir a 35 o a 40 y las calles ya no eran 10, eran 15. Y esas nuevas calles, con esos nuevos habitantes, con esos nuevos domicilios, no contaban con saneamiento. ¿Qué hacíamos normalmente? Hagamos el mejoramiento y la rehabilitación de obras de saneamiento de todo el distrito. ¿Pero por qué? Cuando hablamos de efectiva prestación del servicio o una inversión efectiva, debemos señalar y evaluar esas 10 calles que ya construí, ¿no? Que se construyeron inicialmente. ¿Sirven? ¿Funcionan? ¿En qué grado están? Entonces, solamente faltaría complementar con los 5. Entonces voy a hacer un proyecto de inversión para completar esos 5. De tal manera de que toda la población tenga, pues, el servicio de saneamiento. Claro está, debemos evaluar si de repente está fallando también lo que han construido recientemente, pero lo que no debería ser hacer un gasto repentino o cercano a querer cambiar algo que todavía funciona. Hay algunas consultas que advierto respecto a qué van a hacer los profesionales nuevos, qué van a hacer los profesionales, ¿no? Salientes de una entidad educativa, universidad, que pretenden ser residentes. Muy bien, pero también tienen que garantizar que esa experiencia se traslada justamente con la labor a realizar en campo, en obra. Todos nosotros, los que hemos sido residentes, supervisores, hemos empezado de la misma manera. Quizás algunos no han tenido la gran suerte, la gran posibilidad de acceder directamente, ¿no? a una residencia. A la gran mayoría empieza de asistente. Nuevamente reitero, tenemos un cuadro vigente donde se establece ello. No se pretende limitar la participación de los profesionales salientes de la universidad, si es lo que queremos señalar, pero sí queremos contribuir en la calidad de la obra. La experiencia, el haber estado en obra, marca la pauta con respecto a un Nobel ingeniero egresado de universidad, ¿no? Y eso creo que lo sabemos todos. Debemos de tener en cuenta el planeamiento estratégico que vincula los objetivos nacionales, regionales, locales con la priorización y asignación multianual de fondos públicos. Debemos tener en cuenta el enfoque territorial. Debemos tener en cuenta el impacto. Acá la entidad tiene que evaluar cuál es de mayor impacto, una losa deportiva o una obra de saneamiento o un pozo tubular. La previsión, donde se deben tener en cuenta los recursos para su ejecución y una adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. En el país hay varias provincias o regiones que tienen obras de 60 millones, de 190 millones por la inversión directa, pero al año tienen
10 millones, 15 millones, y conforme a ese monto van ejecutando una parte. Y es garantía de acabar, de realizar bien. Obras como en Andahuay, las defensas ribereñas, que nunca acaban, no porque sea interminable o se deteriore constantemente, sino que tienen poco presupuesto de manera anual. Debemos tener en cuenta ello. Transparencia, que promueven la mayor transparencia y calidad a través de la competencia. Estos son los aspectos más importantes que debo tener en cuenta para decidir también hacer obras por eliminación directa. Y bueno, los ya conocidos fases del ciclo de inversión, que es desde la programación, cuando se busca el cierre de brechas, priorizando algún proyecto importante con objetivos que realmente vayan a mejorar la calidad de vida de la población o atiendan la problemática respectiva. La formulación y evaluación, que es la unidad formuladora quien formula y declara la viabilidad asumiendo la responsabilidad por el diseño y costos estimados. La ejecución, se identifica mejor al órgano ejecutor las unidades ejecutoras de inversiones. Es aquí donde entra, llamémosle así, de manera similar a la unidad ejecutora de inversiones, a la oficina de administración directa, cuando hablemos de obras por administración directa. Y por último, el funcionamiento. Debe garantizarse las partidas presupuestales y se establecen incentivos para evaluar lo ejecutado. Estas situaciones que ustedes ven como la fase del ciclo de inversión son las mismas consideraciones existentes del año 2016 hacia adelante y que también debe tener en cuenta las obras por inversión directa. Asimismo, tenemos la ley y el reglamento de contrataciones del Estado, específicamente para la contratación de bienes y servicios. Tenemos aquí algunas normativas que han ido cambiando y modificándose. Hoy día, en el Pleno del Congreso también ya se tiene una propuesta de contrataciones públicas muy interesante, por cierto. Esperemos que en los próximos días termine la regulación correspondiente, pero va a ser un cambio importante y significativo para el país, donde está incluyendo inclusive nuevas formas de contratos, sobre todo en lo que es construcción y diseño de infraestructura. Pues bien, en administración directa nos debe interesar mucho la contratación de bienes, servicios y también suministros, entendiendo los bienes como objetos que requiere la entidad, en el caso de la obra, como los materiales de construcción, por ejemplo. En el suministro, la entrega periódica de bienes requeridos por una entidad. Por ejemplo, si mi obra necesita 10.000 bolsas de cemento durante 6 meses, voy a adquirirlo, pero mi entrega puede ser parcial y mi contratación también puede ser por periodos, de tal manera que le pueda pagar periódicamente también dicho suministro. Por último, el servicio, sobre todo en obras, cuando hablamos de los alquileres de equipos y maquinarias. Señores, el 29 de este mes, hace 2 días aproximadamente, el MEF ha hecho un pronunciamiento importantísimo sobre que la compra de maquinarias no se encuentra regulado en la inversión o en los IOR, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta esa parte, ¿ya? ¿Qué situaciones debemos tener en cuenta como residente, como parte de la oficina de administración directa? Mínimamente las fases. Mi planificación y actuaciones preparatorias, mi procedimiento de selección y la ejecución contractual. ¿Dónde intervengo o cómo intervengo como oficina de administración directa? En principio, desarrollando o requiriendo mi información, solicitándole a la entidad la designación de un comité de selección o la aprobación del expediente de contratación, haciendo el seguimiento de mis requerimientos, acompañando al residente o respaldando al residente sobre tener en cuenta esa labor. Tener en cuenta que de manera óptima se contrate los bienes, materiales, equipos, mano de obra y que no representen una limitación futura en la ejecución de la obra.
¿Voy a intervenir en la selección como AOD? No, pero sí voy a hacer el seguimiento, porque el procedimiento de selección interviene el órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Debo garantizar, como oficina de obras por emisión directa, que los requerimientos sean claros, que correspondan a la necesidad de adquirir, que estén a cargo de mi cronograma de utilización de materiales o calendario de materiales. ¿No? Y durante la ejecución contractual, que se entregue a tiempo, que se verifique la cantidad de mano de obra, los materiales sobrantes, los equipos. Tengo una serie de funciones que debe cumplir la oficina de administración directa. Aquí mostramos algunos procedimientos de selección normales que se utilizan. Puede haber una contratación directa, comparación de precios, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, una licitación, concurso público y selección de consultores individuales que tendríamos que analizar cuándo, cómo y dónde hacerlo. Habrá algunas consultas como por ejemplo, ingeniero, ¿qué tal si tengo una obra muy importante que necesito un especialista? ¿Cómo lo contrato? Verifica si lo puedes contratar como selección de consultores individual. Verifica. Como un consultor de obra. Verifica. ¿Ok? Acá tenemos los montos para este año 2024. Debemos tener en cuenta también los clasificadores de gasto de este año 2024, ¿no? Una licitación pública mayor o igual de 480.000 soles. Adjudicación simplificada, sobre todo para lo que son bienes de 41.200 a 480.000. Servicios de 41.000 a 480.000, ¿no? Y aquí tenemos comparación de precios, subasta inversa, selección de concursos de consultores individuales. Habría que analizar ello. Vamos a hablar ahora de la preparación de lo que es ejecución de obras por emisión directa. Había una pregunta muy interesante hace un momento de uno de sus compañeros que señalaba ello. Revisen, por favor, el comunicado de lo que es el MEF. Lo ha hecho el día 29, hace 2 días, como vuelvo a repetir. Ahí se establece claramente dicho aspecto. Tengamos eso en consideración porque va a haber mucho que hablar al respecto. También el día 30 ha salido un texto único de la OIDI, que habría que evaluarlo, que habría que tomarlo en cuenta para ver los aspectos que van a cambiar. El MEF ha emitido un pronunciamiento sobre la adquisición de maquinarias y equipo mecánico e intervenciones asociadas, donde dice, la adquisición de maquinarias o equipo mecánico e intervenciones asociadas a estas, por ejemplo, bulldozer, tractor, excavadora, cargador, camión volquete, motoniveladora, rodillo, liso, entre otros, no se enmarcan en inversiones públicas, sujetas a algunos de los servicios actualmente identificados por los sectores en el marco del referido sistema nacional. Veamos qué más sucede con esa normativa reciente, que nuevamente reitero, ha salido promulgada la norma, pero todavía no hemos visto el texto único que nos han indicado, ¿no? Habría que evaluarlo. Bien. Lo que debemos tener en cuenta es que la normativa de la directiva actual, la 017-2023, tiende a adaptarse a los nuevos cambios que pudieran darse. En febrero del 2024 se dio una directiva propiamente del MEF sobre la ejecución presupuestal, ¿no? Creo que es la número 01-2024, que hablaba sobre el ejercicio de los ejercicios presupuestales. Entonces, va a haber de repente mayores cambios normativos que pudieran incidir en mayor precisión o quizás, ojo digo, quizás en alguna adaptación que pueda tener la directiva 017. Estemos atentos a todo ello. Nuestro país no está en la bonanza económica de años atrás, por lo tanto, tiene todavía algunas restricciones que puedan darse. Muy bien, hablemos ahora de la aprobación. Debemos tener en cuenta lo siguiente.
tenemos inicialmente una aprobación del expediente técnico, tal cual lo venimos desarrollando, tal cual se ha generado siempre un consultor o un tercero, o también por la misma entidad, se hace el expediente técnico y se aprueba bajo ciertas características. Puede decir que la obra puede ser una obra por mención directa, sí, puede sugerir ello. Y se hace una resolución con la aprobación del costo del expediente técnico, quizás hasta su presupuesto analítico, como usualmente se venía haciendo ello, ¿no? Sobre todo en los gobiernos regionales. Si es mayor de 10 millones, tendrá un modelado BIM, que debe ser parte de este expediente técnico, ¿no? Tal cual. Sin embargo, en esta directiva, un incremento, una situación significativa importante es, por ejemplo, tú puedes tener un expediente técnico aprobado por la modalidad o para la modalidad de ejecución de obras por mediación directa, pero ahora necesitas que tú como entidad estés preparada, que tengas la capacidad técnica, administrativa de hacer obras por mediación directa. Por lo tanto, vas a tener que sustentarlo. ¿Cómo? Haciendo 3 informes. El informe técnico, el informe legal y el informe presupuestario. El informe técnico estará a cargo de la oficina de administración directa o de quien esté a cargo de dicha oficina. En ello vas a establecer la correspondencia del cronograma, de repente la necesidad de contar con la disponibilidad de terreno. También, si tienes personal, de que cuentas con un residente o si no, también contratarlo. En ese informe técnico vas a establecer todas las situaciones que garanticen que sí puedes hacer obras por mención directa, técnicamente al menos. Que cuentas con material, que cuentas con personal, de repente tienes una bolsa de trabajo, qué sé yo. En el informe técnico, perdón, en el informe legal, tienes que ver las autorizaciones. Cuenta con la autorización de uso, cuenta con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuenta con paso de servidumbre, cuenta con el saneamiento físico legal del terreno. Esos aspectos los vas a desarrollar en el informe legal. Y en el presupuestario vas a tener que garantizar que cuentas con presupuesto, ya sea disponibilidad presupuestal, ya sea previsión presupuestal, o también establezcas qué criterio vas a tomar en cuenta para poder lograr el financiamiento total en un futuro. Porque es que somos conscientes y conocedores que realmente las entidades públicas no inician con el 100% de su presupuesto. Pero es muy importante que tengas estos documentos. Obviamente van a ser firmados, van a ser suscritos, van a ser sellados. Alguien va a decir, yo profesional de presupuesto, yo encargado de presupuesto, tenemos disponibilidad hasta un 60%, un 20% va a tener una previsión presupuestal y un 20% va a tener que gestionarse o en su defecto, en última instancia, alguna modificación presupuestal de otra cadena programática. Pero lo que debe garantizarse es que el presupuesto se programe y obviamente se logre materializar más adelante, ¿no? ¿Van a tener responsabilidad? Claro, porque están diciendo o están afirmando que la entidad puede desarrollar ese tipo de obras. Y por último, se aprueba la ejecución por la administración directa, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para una aprobación previa a la modalidad? Debemos tener en cuenta esos aspectos que hablábamos de las limitaciones, de las horas paralizadas, de expedientes técnicos deficientes. Son las limitaciones reales que han sucedido en los últimos años en nuestro país con respecto a la ejecución de obras por mediación directa. Entonces, lo que se pretende ahora es que se garantice que ese aspecto ha sido minimizado o que haya un mínimo riesgo de ocurrencia. ¿En qué momento se realiza la aprobación de la ejecución de una obra pública por AD? Esta fase se realiza después de la aprobación del expediente técnico con resolución por parte de la entidad. Algunos dirán, pero no es mucho trámite, ingeniero, no es mucho trámite. Si ya se aprobó el expediente técnico, sí, pues. Pero ¿cuántos expedientes técnicos hemos aprobado y no tenía mi personal de logístico capacitado para compra de ellos? Si no tenía
¿no? Si no tenía mi presupuesto asignado, si no tenía mi residente, si no tenía mi supervisor. Ahí viene el detalle, mis estimados. ¿Ah? Entonces, le hemos mencionado en qué consistía la fase de aprobación, es en la realización de estos tres informes, que técnico, legal y presupuestario, que garantiza que la entidad cuenta con capacidad técnica y administrativa para ejecutar las obras. ¿Ok? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la obra se pretende ejecutar por esta modalidad responda a las prioridades de los planes de desarrollo de la entidad. También se debe contar con la viabilidad o aprobación en el marco del referido sistema administrativo, en el INVIERTP específicamente, que esté aprobado por la instancia correspondiente, que se cuente con profesionales técnicos y el personal administrativo necesario para ejecutar la obra. Y si no los cuento, en ese informe técnico debe señalarse que no se cuenta y por lo tanto es necesario su contratación. Tener la propiedad o alguna modalidad legal de uso de los equipos o maquinaria, disponibilidad y libre acceso del terreno, que se cuente con el programa de ejecución de obra, calendario de obra valorizado y tener el calendario de requerimientos de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada. Muy bien. Aquí hay algunos, el formato 7 es el informe técnico, donde se establecen algunos aspectos que ya hemos mencionado. De igual manera, el informe legal debe validar que no hay impedimentos normativos y que se tenga, pues, las autorizaciones respectivas. Y el informe presupuestario, que debe validar que se cuenta con los recursos presupuestarios. No cometamos el error de decir, uy, entonces tengo que tener el 100% de disponibilidad presupuestal. No necesariamente, pero sí debo tener el argumento o el sustento de cómo voy a proveer o cómo voy a prever ese recurso público. Vamos a hablar de la preparación de las obras por invención directa. Debemos tener en cuenta que aquí se designa al residente y al inspector. Si no tengo cómo designar, porque es un personal que no cuento, voy a contratarlo. ¿Qué modalidad? Eso va a ser exclusivamente responsabilidad de la entidad. Muchos dicen, no lo puedo contratar como locador porque no tiene funciones. No lo puedo contratar por CAS. ¿Será 276, 728? Señores, eso lo verifica la entidad. Para eso va a tener un informe legal correspondiente para establecer qué tipo de régimen tendrá como vínculo laboral. Revisar y evaluar el expediente técnico. Miren, señores, esta parte. Si yo aquí este expediente técnico aprobado, lo tengo que revisar. Hay alguien que lo revisa para previa aprobación. En el informe técnico también hago una revisión. En la preparación, el residente también evalúa y revisa el expediente técnico. 3 revisiones por lo menos, 3 filtros de revisión que pretende garantizar que cualquier deficiencia del expediente técnico no se materialice en la ejecución de obra, que es lo que comúnmente pasa actualmente. Veamos esto. Vamos a comentarlo en esta pequeña línea de tiempo. Mencionábamos de que se aprueba el expediente técnico, le hemos puesto como fecha 6 de mayo, ¿ya? Se aprueba el expediente técnico, luego de ello se hace la aprobación de la modalidad por administración directa, es decir, voy a verificar si cuento con la capacidad operativa, ¿no? Si cuento con la capacidad técnico-administrativa para desarrollar este tipo de obras. Una vez que apruebo estos 3 informes y me dicen, sí, puedes hacer obras por mención directa, tienes la capacidad técnica administrativa, se tiene hasta 90 días para contratar al residente y al supervisor o inspector. ¿Ya? Entonces, debemos tener en cuenta hasta 90 días. Si usted tiene la posibilidad de contratarle una semana, contraten. Estamos hablando hasta 90 días. ¿Por qué motivo? Porque es el residente, una vez que está contratado o designado, quien en los primeros 15 días va a elaborar el informe de revisión del expediente técnico de obra. Y van a suceder 2 cosas. La primera es que ese expediente técnico de obra, si presenta deficiencias que se pueden calcular
o se tiene que modificar en más del 15% del costo del presupuesto, va a tener que ser reformulado. Entonces, va a tener que regresar a la instancia de revisión y aprobación del expediente técnico. Si es más del 15%. Pero si es menos del 15%, se hace mención a ello y este se va a modificar durante la ejecución de la obra. Por ejemplo, si yo tengo un expediente técnico cuyas deficiencias alcanzan un 10% del costo de la obra, pues puedo hacer la modificación respectiva dentro de la ejecución, ya sea como adicional, por ejemplo, ¿no? Como una prestación adicional. Muy bien. El residente, una vez designado o contratado, tiene 15 días para alcanzar su informe de revisión del expediente técnico. El inspector o residente tiene hasta 7 días para poder revisarlo y trasladarlo a la entidad. Y mientras tanto, la entidad revisa, el residente puede ya efectuar los requerimientos. Tiene 7 días para efectuar los requerimientos para su obra, ¿no? El inspector, antes de derivarlo a la entidad o a la oficina de administración directa para que continúe con el trámite respectivo de la contratación, valida el plan de abastecimientos. Debemos tener en cuenta que se realiza un plan de abastecimientos en correspondencia a lo que necesita la obra, de lo que está conformado el expediente técnico. Puede ser o darse el caso de que recalculando el expediente técnico se verifique que no se necesita 10.000 bolsas de cemento, sino 15.000. Esa modificación traerá algún incremento significativo de costo. Tendríamos que analizarlo, ¿no? Es por eso que es importante que se haga un plan de abastecimiento por parte de la entidad. Algunos colegas me decían, Oscar, pero ¿puedes alcanzarme tu proyecto de plan de abastecimientos que maneja la Contraloría? No, no manejamos. ¿Y ahora cómo lo hago? Haz un plan o programa de tal manera que te garantice, según tu calendario de materiales, de uso de materiales o maquinarias, de tal manera que tú contrates o realices el requerimiento con anticipación, contrates con anticipación, de tal manera que el insumo a necesitar, bien o servicio, esté en el momento que tú has programado. Y si es un poquito antes, mejor. Lo que no debería pasar es que con tanta previsión el material llegue 10 días después de haberse empezado el trabajo. Eso no debería darse dentro de mi plan de abastecimiento. Muy bien, una vez que yo realice mis requerimientos, los remita, la directiva establece que puedo enviar hasta el 80% de requerimientos. Estamos hablando de una equivalencia al presupuesto de la obra, por cierto, ¿ah? Uy, pero ¿y si no tengo todo ese presupuesto? Estamos diciendo de que debes remitir el requerimiento. No se dice que se compre, no se dice que se contrate el 80%. Es la entidad quien va a merituar cuánto realmente necesitas de esa compra. Lo que sí tenemos que garantizar es que para el inicio de la obra debo contar con algo de materiales. ¿Qué me dice la norma? Que al menos tengas, para iniciar la obra, por lo menos tengas el 30%, perdón, los insumos necesarios para que pueda ejecutar obra en 30 días calendarios. Y no me refiero solamente a mano de obra, me refiero a materiales y equipos. ¿Ya? Con esos criterios recién puedo empezar la obra. Algunos dirán entonces, por fin vamos a desarrollar obras o vamos a empezar obras por mención directa con material en cancha. Sí, efectivamente. Entonces, el residente y su pool de profesionales claves, administrador, asistentes, ¿no? Van a dedicarse exclusivamente a que la obra se termine. ¿Y qué pasaría, como decía un comentario hace un momento, que no me entregue el material? Es por eso que debo tener mi administrador, para que haga el seguimiento respectivo.
Mi administrador también continuamente me va garantizando cómo va el gasto de mi presupuesto de obra, un gasto real, ¿no? Con contratos, con órdenes de servicio, con órdenes de compra, con pagos que se hayan efectuado de manera parcial o total a algún proveedor. De tal manera que recuerden, las obras por misión directa eran muy complicados y complejos cuando se tenía solamente un residente, ¿no? No, pero tenía su maestro de obra, tenía su asistente, tenía su almacenero. Sí, pues, pero ellos no te ayudaban en hacer, pues, los avances de obra, tus liquidaciones, buscar la información de los reportes logísticos de compra de materiales, ¿no? Ahora sí vas a tener un pool. Vas a tener un asistente de obra que te va a permitir metrar constantemente, de tal manera de que tu avance físico lo tengas controlado. Muchos dicen, pero esta es la forma tradicional de hacer obras, no necesariamente. ¿Por qué no necesariamente? Porque estamos en procesos ágiles, dinámicos. Porque hay un detallito que quizás no le he mencionado. ¿Qué pasaría si logística no nos abastece de materiales y tampoco hemos preguntado, como residentes, como personal clave? Yo ya le mandé hace 2 meses mi requerimiento y no sé. Preocúpate, si tienes que ir a hacer el seguimiento, porque ahora va a ser responsabilidad. Y ahora sí hay responsabilidades establecidas. Hace un momento veíamos cómo era el flujo a través de una línea de tiempo para obras menores a 120 días. Pero vamos a hablar de obras mayores a 120 días. Son las mismas situaciones con algunos cambios en las fechas. Por ejemplo, nuevamente, tengo hasta 90 días una vez aprobada la modalidad por administración directa para contratar mi residente y también a mi supervisor, ¿no? Tengo 30 días a comparación del anterior, que eran solamente 15. Ahora tengo 30 días para que el residente evalúe el expediente técnico y lo traslade al supervisor. El supervisor tiene 10 días para dar su evaluación, hasta 10 días, y la entidad tiene hasta 7 días para proceder a aprobar o tener en cuenta ello. Asimismo, el residente entrega en los requerimientos hasta un 80% y luego de ello, hasta 60 días, puede empezar la obra. Ustedes dirán, si de repente tengo material, en este caso es 25 de septiembre, la entrega de mi plan de requerimientos, y el 10 de octubre ya tengo algún material que me garanticen que puedo trabajar los 30 días, listo, el 10 de octubre inicio. Es decir, en menos de 15 días puedo iniciar la obra. Por eso la directiva te señala que hasta 60 días puedes contar con los insumos para poder empezar la obra. Debemos tener en cuenta algo importante cuando hablamos de contar con lo mínimo para que pueda trabajar al menos 30 días. Debo considerar ahí mi personal clave, ¿no? Materiales bastante mínimos también, madera, materiales para el cerco perimétrico, para el almacén, en fin. Y equipos que me permitan hacer los primeros movimientos de tierra preliminares, de ser el caso. ¿Qué debo tener en cuenta? Los requerimientos, les señalaba, se piden una vez que yo entrego, el supervisor lo envía mi evaluación del expediente técnico a la entidad, tengo 7 días para poder desarrollar los requerimientos. Y señala que, por ejemplo, que se elabore y se presente el plan de abastecimiento de obra para todo el plazo de ejecución, presentándole al supervisor inspector, quien lo validará y lo elevará al responsable de la oficina de administración directa. Si ustedes se dan cuenta, señores, el supervisor comunica a la oficina de administración directa. La oficina de administración directa va a tener que hacer las veces de archivo de este tipo de obras. ¿Qué sucedió en la obra por administración directa? Eso debemos tenerlo en cuenta. Elaborar los requerimientos de los materiales al menos hasta el 80%, igualmente para los equipos,
Por otro lado, se tiene hasta 60 días un plazo máximo para atender las adquisiciones o hacer las contrataciones, ¿no? Pero tenemos otra salida, como les decía, que también debe ser suficiente al menos para permitir la ejecución de las partidas de obra por al menos los primeros 30 días. Si yo tengo materiales o insumos para los primeros 30 días, también puedo iniciar las obras. Esta diapositiva establece lo siguiente. Normalmente el gestor de infoobras en cada entidad pública es una sola persona. Sin embargo, para activar el infoobras en este tipo de modalidad de ejecución de obra, vamos a tener un operador de obras por emisión directa, que puede ser y se le va a asignar roles al residente y al inspector van a tener acceso a la obra asignada, a los datos, pero solo uno va a poder registrar, que es el inspector o supervisor. Ya no habrá excusas de que no haya registro, ¿no? Vamos a hablar ahora de la ejecución de obras por emisión directa, estableciendo el detalle siguiente: la entrega de terreno, la apertura del cuaderno de obra, la provisión de bienes y servicios, informes de avance, informes y modificaciones significativas y no significativas, y las preliquidaciones de obra, que es una denominación nueva a utilizarse. Debemos tener siempre en cuenta que el objetivo de la obra pública es, obviamente, lograr que se cumpla de manera razonable el tiempo, costo y calidad. ¿Ya? Debemos tener en cuenta algunos aspectos que hemos mencionado inicialmente: contar con el saneamiento físico legal, la asignación presupuestal. Voy a tener que designar un residente o inspector, que se haya entregado el expediente técnico de obra aprobado en original y fedatado, que se cuente con presupuesto analítico aprobado, personal técnico, contar con equipos y maquinaria, con cuaderno de obra digital y físico, foliado y legalizado de corresponder. Si no tengo internet o no tengo acceso a internet, puedo pedir de manera excepcional todavía continuar con un cuaderno de obra físico, ¿no? Esto es lo que hemos mencionado como regla general para el inicio de la obra: que se haya emitido el 80% de requerimientos, o también que se cuente con insumos que sean suficientes para permitir la ejecución de partidas de obra al menos los primeros días, los 30 días calendarios de trabajo, los primeros. Vamos a hablar ahora sobre el cuaderno de obra digital. Muchos dirán, ¿y cómo va a ser eso? En las obras por contrata es el OCE, a través del SEACE, que tiene vinculado su cuaderno de obra digital. En este caso va a ser la misma Contraloría quien va a estar vinculado a los cuadernos de obra digitales por obras de mención directa y estar vinculado específicamente con Infoobras. Así como las obras por contrata van al SEACE para registrar en su cuaderno digital, en las obras por emisión directa van a tener que entrar a Infoobras para utilizar el cuaderno de obra digital. Por ejemplo, el gestor de Infoobras, como primer paso, crea los accesos para el operador. Segundo paso es el inspector o supervisor, que gestiona la creación de accesos ante la oficina de obras por emisión directa de la entidad. Tercer paso, el operador de obras por emisión directa crea los accesos para el residente y el inspector, lo que veíamos hace un momento. El operador de obras por emisión directa habilita el cuaderno de obra en el Infoobras para su registro para o por los responsables, es decir, residente y supervisor o inspector. El inspector o supervisor de obra registra oportunamente la información: registro mensual de avance físico de la obra por AD en Infoobras, y registra en el cuaderno de obra digital. Ojo con ese detalle: solo el inspector y supervisor efectuará registro en Infoobras, pero en el cuaderno de obra digital lo va a poder hacer tanto el residente como el mismo inspector o supervisor. El residente realiza el seguimiento de información registrada y registra en el cuaderno de obra digital. ¿Okay? Tenemos lo siguiente. Vamos a hablar sobre la habilitación del cuaderno de obra en Infoobras. 1. El operador de la oficina de medición directa es el que inicia sesión. 2. Se ingresa al módulo Mis obras e identifica la obra.
3. Finalmente, el operador de la oficina de administración directa debe seleccionar la obra y dar clic en el botón habilitar y completar la información solicitada. Si la obra no se encuentra registrada en el sistema, entonces se registran los datos del primer formulario ficha de datos generales de la obra y guarda la información. Crea la obra a través del botón Nueva obra, botón ubicado en la parte superior derecha. Ojo con esto, que es solo para nuevas obras. Luego de ello, para hablar del flujo regular del cuaderno de obra digital, debemos tener en cuenta lo siguiente. Los responsables, residente, supervisor o inspector, la primera vez que ingresen al cuaderno de obra digital deberán registrar una declaración jurada para el residente inspector firmado digitalmente. 2. Los responsables aperturan el cuaderno de obra digital, asiento de apertura. 3. Registrar y guardar los nuevos asientos correlativamente durante la ejecución de la obra. 4. Registrar del último asiento por parte del supervisor de obra o inspector. Debemos tener en cuenta esta parte. ¿Qué se debe colocar diariamente? Dependerá mucho de la complejidad y de lo importante que habrá del registro que se debe hacer en el cuaderno de obra. ¿Ya? ¿Qué me permite también establecer el cuaderno de obra? Recuerden, en esta directiva sí se establece que el residente de obra estará encargado de solo una obra, igual que el supervisor. Los responsables de obra inician el registro físico legalizado solicitando previamente la autorización a la Contraloría para su uso. Como está vinculado a Infoobras, la autorización se va a tener en cuenta dentro del mismo aplicativo. 2. Luego de la autorización del uso del cuaderno de obra, de ser el caso de una obra en físico, los responsables aperturan el cuaderno de obra físico en el sistema, asiento de apertura. Elevan los registros de asientos regulares al cuaderno de obra digital en un plazo máximo de 5 días calendarios posteriores al cierre de cada mes. Y por último, hacen un registro del último asiento por parte del supervisor. ¿Qué pasaría si estamos en una obra en ejecución? ¿No? Se apertura mi cuaderno de obra digital de repente en la primera semana de junio, pero tengo que escanear los asientos que he hecho en físico y subirlos en los asientos del cuaderno de obra digital como archivos adjuntos. Debemos tener en cuenta muy en claro el almacén de obra. Debemos tener en cuenta que si bien es cierto, este almacén debe contar con todo lo necesario en infraestructura y mecanismos de control para evitar sustracciones, pérdidas o situaciones similares de riesgo. Para ello, para todo efecto, el responsable sigue siendo el residente de obra, ¿no? Sin embargo, debe contar también con la Oficina de Control Patrimonial, quien lleva un control logístico documentado de todos los materiales. La Oficina de Administración Directa debe verificar la información proporcionada por el residente de obra. Y por si acaso, si observa irregularidades, bajo responsabilidad, implementa de manera inmediata las acciones correctivas que correspondan e inicia las acciones necesarias para determinar las responsabilidades a que hubiera lugar. Debo tener en cuenta que mucho va a tenerse en cuenta las responsabilidades. Es por eso que la Oficina de Administración Directa solo se va a encargar de obras por administración directa de tal manera que va a garantizar o va a advertir cualquier situación anómala, distinta, irregular que pueda darse en esa ejecución, partiendo quizás desde la presencia del residente, desde su labor, desde su accionar, hasta el control mismo de lo que sucede en la obra, tanto en los almacenes respectivos. Muy buena pregunta. ¿Qué pasaría si hay profesionales que tienen convenios o tienen coeficientes de participación? La oficina de admisión directa bajo responsabilidad puede determinar coeficientes de participación, ¿no? Por ejemplo, 0.5 de participación de residente obliga quizás a que ésta pueda tener dos obras. ¿Cuáles serían los criterios? Que sean obras similares, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estoy lanzando una idea, ¿no?
pero finalmente es la oficina de administración directa quien va a evaluar razonablemente lo que corresponde. En el informe de valorización de obra debemos tener en cuenta que la presentación debe darse mucho en los plazos. Se tiene 10 días para que el residente presente su informe de valorización y también que ésta sea verificado por el inspector o residente. Debemos tener en cuenta que estos metrados se incorporan o debe haber un control en lo posible diario, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que estar registrados de tal manera. Recuerden que ahora tenemos personal clave que podría ser el control importante que se realice a los metrados que se vayan ejecutando. Y por último, debemos tener en cuenta que la valorización física de los trabajos será realizado por el residente de obra en el último día calendario de cada mes, debiendo consignar los metrados ejecutados en el cuaderno de obra mediante el asiento respectivo. Claro está que estos son verificados luego por el inspector o supervisor. ¿Qué más tenemos? Que lo que se debe consignar entre otros aspectos en la valorización de obra con respecto a la labor que realiza el inspector tiene 5 días para remitir su informe dando su validación al área, a la oficina de administración directa, ¿no? Se debe pronunciar sobre el avance físico, debe tener de repente el reporte de balance financiero de la obra documentada, pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento del expediente técnico, certificados y conformidad de controles de calidad, y algunos comentarios referentes a la ejecución de la obra, si presenta atrasos, si tiene algún inconveniente logístico. Debemos tener en cuenta que en la presentación de las valorizaciones, estas serán presentadas a la dependencia pertinente de la entidad. Además, debe tenerse en cuenta si hubieran modificaciones como adicionales, deductivos, mayores metrados o partidas nuevas, estas deben ser presentadas en cuadros distintos o aparte a la obra principal. Una forma similar a la administración directa, ¿no? Por un lado se valoriza la obra principal y por otros se tiene las modificaciones propiamente dichas. Dice, solo se procederá a ejecutar modificaciones en la etapa de ejecución física. Recuerden, si cuando revisé el expediente tenía deficiencias, por así decirlo, en menores al 15%, yo podía hacer la modificación respectiva durante la ejecución. Pero tengo que estarlo registrando constantemente, tanto Infoobras como el invierto. Mis controles de calidad, debo realizarlas sí, porque dentro de mi presupuesto de obra deberían estar contemplados mis controles de calidad. Yo les pediría que verifiquen, por favor, el anexo número 1 de la directiva, donde establecemos cuáles son las características que debe contar el presupuesto de la obra. Y dentro de ellas se debe costear los controles de calidad. Entonces, debo estar obligado a hacer controles de calidad durante la ejecución de la obra. El expediente técnico consigna las pruebas de control de calidad. El residente y el inspector deben cumplir con esas indicaciones sobre los controles de calidad. Y en los informes mensuales, tanto del residente como del inspector deben alcanzar pues los protocolos de la certificación respectiva. Ahora, si el resultado de las pruebas no hubiese sido satisfactorio, la oficina de administración directa, previa coordinación con el residente y supervisión o inspector, se tiene que subsanar dichas pruebas. Se tiene que volver a hacer. Durante las modificaciones debo tener en cuenta el sustento técnico y legal, el presupuesto necesario y estar aprobado por el titular de la entidad. Ojo, por el titular de la entidad. Cuando se trate de mayores al 50% del monto del expediente técnico, se tiene un plazo máximo de 10 días calendarios para que son comunicados por residente o inspector o supervisor, ¿no? Y lo mismo, una vez que supere el 50%, se comunica a la Contraloría. Debemos tener en cuenta que estas deficiencias o errores del expediente técnico por aplicación de procesos constructivos inadecuados, por ineficiencia en la gestión de la obra, generan una responsabilidad. Por lo tanto, se van a disponer acciones correctivas que correspondan y al deslinde de responsabilidades. Recuerden que el expediente técnico se revisó hasta en 3 veces. Y si aún así se presentan deficiencias, es porque en estas revisiones alguien falló. A menos que sean obviamente bastante circunstanciales o imprevistas, ¿no?
Debemos tener en cuenta algunas modificaciones cuando hablamos de modificación significativa. Si son mayores al 15% del costo total del expediente, estaríamos hablando de cambios significativos o aquellas que afecten directamente la ruta crítica del cronograma de obra. Aquí tenemos algunos plazos. ¿Cuándo será precedente, no? Por ejemplo, el residente de obra va a sustentar y comunicará al inspector o supervisor la identificación de la necesidad en 5 días. Se evalúa, tiene 4 días, y comunica ello a la Oficina de Inversión Directa, quien en 15 días debería establecer las modificaciones registradas, ¿no? Todo ello tiene anexos que llenar, son 21 anexos que se encuentran en la parte final de la directiva que tienen que ser revisadas y ejecutadas, ¿no? Para las modificaciones debe haber un sustento y deben ser aprobadas por el titular de la entidad y debe estar registradas en los aplicativos del SNP-MGI e Infoobras. En la aprobación de una modificación por los supuestos antes señalados, solo se procederá a otorgar ampliaciones de plazo cuando la causal modifique el calendario de ejecución de obra. Por si acaso, no se restringen las acciones de trabajo conjunto entre los participantes en la ejecución de obras públicas por eliminación directa, por ejemplo, para prevenir, mitigar o hacer frente al impacto de las modificaciones. Debemos tener en cuenta que debemos señalar claramente que las ampliaciones de plazo también es aprobado por funcionario competente mediante acto resolutivo, ¿ya? Y solo procede cuando afecta la ruta crítica. Ahora bien, si bien es cierto en la estimación de costos, sobre todo en los costos indirectos, costos operativos indirectos, se tiene una cantidad de ensayos. Estos ensayos deben ser en correspondencia de los trabajos realizados según norma, pues, ¿no? Teníamos un comentario de qué pasa si solamente tengo 20 y necesito 45. En principio no debería darse. Tengo profesionales, sobre todo del último, en el residente, que es un profesional de experiencia en ese tipo de obras como residente, por lo tanto pudo haber advertido que era necesario hacer 45 ensayos de control en vez de 20. Entonces sí se puede incrementar ello, porque recuerden, una deficiencia menor al 15% puede realizarse durante la ejecución a través de una modificación. Algunas causales, y muy importantes, sobre la afectación del plazo de ejecución. El desabastecimiento de materiales, que lo hemos mencionado. Demoras en la aprobación de las modificaciones, ¿no? Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. Obviamente, en situaciones de fuerza mayor estoy hablando de situaciones naturales y caso fortuito, situaciones ocasionadas por la mano del hombre. Pero tiene que tener, pues, el sustento correspondiente, pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes, fotografías, videos, todo aquello que sustente esas situaciones ocurridas por una ampliación de plazo. ¿Cuál es el procedimiento que sigue en una modificación de plazo? Una vez presentada la causal, el residente informa al supervisor mediante asiento de cuaderno de obra para su validación. Luego el residente determina el supuesto de paralización y solicita al supervisor o inspector la modificación respectiva. Si se dan cuenta, siempre se va a dar el tema de jerarquías entre residente y supervisor, ¿no? Debemos tener en cuenta que toda ampliación debe estar registrada en el Infoobras y para el reinicio de la obra también se debe comunicar a la entidad, mínimamente a la Oficina de Administración Directa. El inspector de obras evaluará y validará si los supuestos que motivaron la paralización han sido superados. Y todo evento debe estar anotado en el cuaderno de obra por el residente. Reiniciados los trabajos, el residente de obra presentará un cronograma de obra actualizado en los 2 días siguientes. Ahora, de determinarse atrasos injustificados, se va a tener que hacer el deslinde de responsabilidades sí o sí. Aquí tenemos algunas características de los informes del inspector o supervisor. Hablan de informe de conformidad. Toda labor tiene que tener su conformidad. Debe tener también revisiones del expediente técnico, informes mensuales de supervisión, informes de ampliación de plazo con su conformidad, así como aprobación de prestaciones adicionales, mayores metrados o también participa en el informe de liquidación de la obra. Aquí tenemos algo muy importante, las liquidaciones parciales. Recuerden que la liquidación de una obra es
el cálculo del costo real de la obra. Por lo tanto, a través de las liquidaciones parciales son adelantos de esas liquidaciones, adelanto de esos cálculos, que en un determinado tiempo, ¿cuánto voy gastando? Por ejemplo, si es una obra que dura hasta 4 meses, no hago ninguna liquidación parcial. Si es hasta un año, hago una liquidación parcial cuatrimestral, cada 4 meses, con el sustento correspondiente, obviamente, ¿no? De igual manera, igual o mayor a un año, hablo de la liquidación parcial semestral, establezco ese aspecto de manera documentada. En el cálculo tengo que documentarlo ya sea con reportes financieros, de logística, presupuestales, de pagos y demás. En la culminación de la obra, el residente efectúa la anotación correspondiente, en un plazo de 5 días le comunica al inspector y este también corrobora el cumplimiento del establecido en el expediente técnico y de estar conforme comunica formalmente a la OADEP en principio para que en 5 días se designe la comisión de culminación y liquidación de la ejecución de la obra. Debemos tener en cuenta que la comisión son 3 servidores, funcionarios, profesionales. A ellos se le aumenta el residente y el inspector, quienes en 15 días desde la designación verifican el funcionamiento u operación de la infraestructura. De no existir observaciones, simplemente suscriben el acta de culminación, ¿no? Hacen la verificación de la obra. Pero si existen observaciones, consignan en el acto de observaciones para proceder a la subsanación o culminación de la obra. Esta es la conformación mínima, ¿no? El presidente, un ingeniero o arquitecto, la entidad, un ingeniero especialista y un contador, y aparte, un residente, inspector o supervisor. 5 profesionales, ¿no? Dice que las observaciones se consignan en acta y se subsanan en un plazo máximo de 1/10 del plazo de obra. En la recepción se presenta el informe final de obra. En la liquidación de obra se tiene que hacer en un plazo de 30 días calendarios. ¿Quién lo tiene que hacer, ingeniero? El residente, el supervisor, en principio es el comité. En principio. Evaluemos quién lo podría hacer, pero sí lo suscribe el comité de recepción y liquidación y también lo registra en los aplicativos de Infoobras. Suele suceder que las obras, en este caso las obras de producción directa, al no ser culminadas, faltando 10%, 5%, pero ya sea por haber ido a recepcionar, estas se pueden verificar y liquidar. Es una componente interesante de esta nueva directiva. Se pueden liquidar las obras a pesar que no estén culminadas, en un mínimo porcentaje, obviamente. ¿Por qué? Para garantizar que esta obra no se quede abierta y así hagan gastos que no correspondan. 1. 2. Porque se van a identificar quién fue el responsable de que no se culmine al 100% y será el deslinde de responsabilidades. ¿Se puede hacer ese porcentaje faltante? Sí, se puede hacer. De tal manera de que una vez terminada la obra, ojo, la entidad decide culminar ese porcentaje faltante, pero identifica al responsable de quién ocasionó que no se culmine la obra, y la finalidad de ello es que una vez culminada se proceda a hacer la transferencia final a la unidad ejecutora de inversión correspondiente para su operación y mantenimiento. Vamos a hablar un poquito del resumen. Hemos mencionado que tenemos una acción previa que es la revisión del expediente técnico, se hace la aprobación y el modelado BIM, la fase 1, aprobación de la ejecución, informe técnico, legal y presupuestal, y se aprueba, ¿no?, la modalidad de ejecución. La fase 2, que es la preparación, donde designo o contrato al residente, al inspector, reviso el expediente técnico, hago el requerimiento de bienes y servicios y la contratación propiamente de los bienes y servicios. En la fase 3 hay ejecución, que va desde el inicio de la ejecución, cuaderno de obra digital o físico excepcionalmente, los informes de ejecución de obra, sea del residente o del inspector o supervisor, y también puede darse el caso de ampliaciones de plazo o modificaciones de plazo, modificaciones del expediente o durante la ejecución de la obra. Y por último, las liquidaciones parciales. En la fase 4, establezco mi conformación del comité de culminación y liquidación de la obra. Hay un informe final de obra, un informe final de liquidación, hago un acta o pliego de observaciones
y haga un documento de subsanación de observaciones. Recuerden, se liquida la obra a pesar de no estar culminada al 100%, estableciendo el delín de responsabilidades de quien ocasionó que no se culmine. Y por último, se hace una acción ex post a través de la transferencia interna y externa de la obra finalmente a la entidad, quien lo va a operativizar y efectuar el mantenimiento correspondiente. Acá hablamos de la vigencia, saldos de obra, informes, interoperabilidad, las situaciones que vamos a tener en consideración a partir del inicio de la vigencia de esta directiva. Y por último, solamente por una forma de resumir, se tiene 21 anexos, 4 que establecen flujos, recomendaciones y definiciones, como por ejemplo los conceptos de presupuesto público, el anexo 1, anexo 3, contenido del expediente de obra, anexo 6, licencias y autorizaciones, anexo 21, definiciones. Y luego tenemos 17 formatos para uso obligatorios. Aquí sí tenemos que establecer lo siguiente, que son modelos a seguir, pero la entidad también puede ajustarlos. También debemos tener en cuenta que ante los usos de cuadros donde se coloquen gastos generales, utilidad, no corresponde, sino corresponde al modelo establecido o a la estructura del presupuesto de una obra por emisión directa establecido en el anexo número 1. Muy bien. Con eso terminamos este webinar estableciendo nuevamente la importancia que es e involucra la ejecución de obras públicas, buscando siempre la eficiencia y la eficacia de estas obras en beneficio de la población, en mejora de su calidad de vida y obviamente cumpliendo la finalidad pública. Eso es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros con la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Muy bien, queremos agradecer la participación del ingeniero Óscar Ayauja Medrano y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para beneficio de los funcionarios y servidores públicos. Muchas gracias, ingeniero, por este webinario que nos ha venido impartiendo. Entonces, también queremos agradecer la participación de todos ustedes. La participación de ustedes van a obtener una constancia electrónica de participación en nombre de la Escuela Nacional de Control en los próximos días. Cualquier cosa que necesiten, los PPTs están colgados en la página web de la Escuela Nacional de Control, www.enc.edu.pe. Y si quieren volver a ver la grabación a partir del día de mañana, se va a publicar en el YouTube de la Escuela Nacional de Control. Con todos ustedes, hasta una próxima oportunidad. La siguiente semana también vamos a tener webinario por si ustedes desean también participar y puedan también mencionárselos a algunos compañeros o colegas. Muchísimas gracias con todos ustedes y hasta la siguiente semana. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos.